a ellos era convertido en ofrendas. Era un obsequio de los humanos para agradecer o pedirle un favor a los dioses. Y los muiscas eran muy generosos con sus ofrendas, demasiado. Es decir, en un momento, por ejemplo, de sequía como el que estamos viviendo ahorita, los muiscas, si estuvieran en este momento, harían una balsa y la ofrendarían en un lugar sagrado. Es muy probable. Sabemos, por ejemplo, que en la época de la conquista, en ese momento tan complejo de crisis, hicieron muchísimas ofrendas. Hacían ofrendas en los ríos, hacían ofrendas debajo de las piedras, hacían ofrendas cuando iban a construir una casa, hacían ofrendas cuando se iban a casar, como que hacía parte de la vida cotidiana. Cruz María Di Maté no solo encontró la balsa en la cueva. Por esto, el Museo del Oro acaba de cambiar la sala de la balsa muisca para que esté acompañada por los otros objetos que estaban en la cueva. Para la inauguración de la nueva sala, la abuela Blancanieves Ospina, descendiente de los muiscas, fue al museo a hacer un ritual de armonización para estar a paz con sus antepasados. Lo que sabemos es que eran 6 objetos, las 2 piezas de orfebrería, 2 piezas de cerámica y 2 huesos. Uno de ellos de un tigrillo, de un felino pequeño, y el otro probablemente de un coatí, un mapache. Mientras más cerca se ve, más asombrosa es la balsa muisca. Más o menos, ¿cuándo fueron fabricadas? ¿Se sabe? ¿Cómo se sabe? Sí, tenemos una fecha, gracias a que todavía conserva algo del carbón del molde. Tenemos una fecha de alrededor del 1300 del siglo XIV después de Cristo. O sea, unos 200 años antes de la conquista. Los arqueólogos no se explican cómo en esa época los muiscas pudieron adquirir la capacidad de fundir el oro, la plata y el cobre a semejante temperatura. ¿Cuál es la proporción más o menos de estos elementos en la balsa? Sí, es más o menos, o sea, un poco más de 60% de oro y el resto entre plata y cobre. Por eso la pieza tiene un color rojizo, que es dado por esa cantidad, por esa proporción de cobre. Los arqueólogos han concluido que la balsa fue hecha por una sola persona. Es un gran orfebre, porque es una pieza muy compleja de hacer. Aquí no hay soldadura, o sea, todas las figuras, toda la representación fue hecha era una sola figura de cera. De cera de abejas. De cera de abejas. La técnica de la que habla María Alicia Uribe se llama la cera perdida, que consiste en que el orfebre tuvo que hacer primero la balsa en cera de abejas. Es una cera muy, muy maleable, muy fácil de trabajar, maravillosa, como una plastilina. Después de terminar el trabajo en cera, era cubierta por una mezcla entre arcilla y carbón. Esta capa de carbón molido ayudaba a que el metal fluyera y penetrara por todos estos canales tan finos. De hecho, al mirarla de cerca se pueden ver todavía rastros de carbón en las caras de algunos de los personajes. Si la pieza ya es increíble, tiene otra cosa aún más increíble, y es que hay unas cosas que están colgando. Y eso nos habla también de la importancia de la técnica. Es dificilísimo, es muy, muy difícil hacer estas placas en un molde a la cera perdida, en la figura. Hubiera sido mucho más fácil haberlas elaborado aparte y habérselas puesto, ¿no? Claro, haberla soldado luego. Entonces, claro, por eso, no está soldado, por eso ¿no? se le quedan pegadas, ¿ves? Entonces, estas sí se mueven, estas sí se mueven. Increíble. Sí, pero estas no se mueven, estas sí se mueven. Esas de abajo se mueven. Se mueven. Un chorro de oro líquido entra al molde.